Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al evento. Ahora vamos a dar inicio a una sesión auspiciada por Thermo Fisher, donde nos va a hablar la doctora Ana Patiño, catedrática genética de la Clínica Universidad de Navarra, y nos hablará sobre el valor clínico del análisis genómico de los tumores pediátricos. Ana, todo tuyo. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias a Bamber por la organización y a Thermo por pensar que yo podría transmitirles parte del trabajo que hacemos en la Clínica Universidad de Navarra y en CIMALab, en la Universidad de Navarra, que es nuestra plataforma de diagnóstico. En estos breves minutos yo voy a intentar transmitirles o convencerles de las bondades de lo que el estudio genético de los tumores puede aportar al manejo de estas enfermedades en el cáncer infantil. Miren, yo traigo siempre esta imagen porque me parece que es muy gráfica a la hora de vestir algo que todos los que trabajamos en la cancha del cáncer infantil hemos vivido, que es que un niño, aunque sea un adulto, perdón, aunque sea pequeñito, no hace igual de bien el papel que un niño, ¿no? Ni en el arte, ni en la ciencia, ni desde luego en la medicina y en el manejo de los tumores, lo que aplica a los adultos puede ser aplicado al cáncer infantil. Y esto aplica específicamente a muchas cosas en la oncología infantil, pero desde luego al manejo de los tumores pediátricos, porque el cáncer infantil desde el punto de vista genético es diferente al cáncer de los adultos. Ustedes saben probablemente mejor que yo que la mayor parte de los tumores infantiles son neoplasias hematológicas, casi el 40% de los tumores son linfomas o leucemias, pero a diferencia de los adultos que ahora tienen muchísimos carcinomas, muchos de nosotros acabaremos teniendo un tumor de la estirpe del carcinoma, los niños, sin embargo, tienen tumores del sistema nervioso central, tumores embrionarios que les son propios o sarcomas, tumores mesenquimales, pero casi nunca carcinomas, ¿no? Con este escenario diferente genético en los niños y en los adultos, nos tenemos que plantear los muchos recursos que hay en Internet. A mí me gusta el St. Jude porque primero su recurso que le han puesto el nombre de la nuez pecana, el Pediatric Cancer. Yo estoy vinculada al St. Jude por cariño, por el corazón y porque estuve allí un ratito y es un centro que hace muchas cosas muy bien hechas. Y aquí tienen la base de datos de estudios genómicos de St. Jude, en que ya ven que existen más de 5.500 muestras que son repartidas entre los tumores cerebrales, las neoplasias hematológicas y los tumores sólidos de los niños. Y si ustedes no le dan a ninguna tecla dentro de aquí, pueden ver perfectamente que la representación genética de estos tumores está regida por el driver de todos los drivers, que es TP53, que es siempre el invitado a todas las mesas de la mutación, pero luego que hay genes que están relacionados con el control del ciclo celular, drivers clásicos, las protocaderinas, que están muy de moda, genes que están implicados en los tumores cerebrales. Es más, si ustedes separan los tumores cerebrales, ven que tienen un perfil determinado de mutación, dirigido como siempre por TP53, y en los tumores sólidos hay TP53, pero el resto de genes acompañantes nada tiene que ver con el otro grupo. Es decir, el primer mensaje que podemos mandar es que si uno quiere estudiar todos los tumores infantiles, lo que tiene que ir haciendo es sumar listas de genes para no dejarse ninguno en el tintero y estar seguro de que la herramienta que desarrolla es una herramienta que vale para todos los tumores pediátricos. Si uno se fija en las bases de datos, lo primero que se tiene que fijar es que son solapantes entre ellos. Este es el PECAN de St. Jude que les acabo de enseñar y este es un perfil que se ve en esta base de datos en PetBioportal, que está parcialmente alojada desde CHOP, desde el Children's de Filadelfia. La revisión de estas bases de datos está muy bien vista en este paper que publica Jean Cartier. Y lo que yo les quería transmitir con esta diapositiva, que parece como muy farragosa, es que una vez que uno ya sabe qué genes tiene que analizar, además tiene que saber qué alteraciones dentro de los genes quiere analizar. Porque miren ustedes, hay alteraciones en el número de copias, amplificaciones, pero también hay genes que están mutados, alterados cualitativamente, o bien genes de fusión, es decir, que en vez de estar en su sitio, están formando una quimera con otro gen en otro sitio del genoma. Es decir, los mensajes son, miremos los genes adecuados para que todos los niños estén cubiertos o todos los tumores y miremos las alteraciones adecuadas en esos genes. Hace ya unos años
se publicó este paper, era un esfuerzo colaborativo coordinado por los del Hospital de Los Ángeles, el Hospital Infantil de Los Ángeles, en la sede de Los Ángeles, en California, con gente pues, muy conocida del mundo de la patología y de la clínica de los tumores. Y ellos desarrollaron una herramienta a la que llamaron OncoKids Panel, que ya hablaban en aquel momento de que era una herramienta que tenía valor diagnóstico, pronóstico y predictivo de todos los tumores pediátricos, fueran leucemias, neoplasias hematológicas, sarcomas, tumores cerebrales o embrionarios. Una cosa muy importante para los que hacemos investigación y diagnóstico en los tumores infantiles es que la performance, es decir, la sensibilidad, la utilidad clínica, sensibilidad y especificidad del panel era muy alta. Tiempo después, basados en ese paper, Thermo Fisher comercializa la forma comercial de este panel, que se llama el Oncomine Childhood Research Assay, que por meterlo todo junto en una diapositiva es un panel genético que permite analizar 200 genes relevantes en sarcomas y en tumores pediátricos de todo tipo. Son genes, como les digo, con evidencia clínica, poseen, como vamos a intentar demostrar, valor pronóstico, predictivo, diagnóstico en algunas instancias. En un solo ensayo uno puede ver todo tipo de alteración genética. Vale para ser analizados, desde luego biopsias incluidas en parafina, pero tejidos que llegan frescos desde quirófano, incluso pafocitologías, botones celulares, cualquier tejido. Los resultados, como voy a enseñarles, son clínicamente útiles, son rápidos. Un oncólogo pediatra no puede estar esperando un mes ni medio mes a que le demos un resultado que le va a ayudar a tratar a un paciente pediátrico y, como ya hemos visto, son resultados que han sido analíticamente validados. Esta es la anatomía del panel, que ni mucho menos nos la vamos a aprender, pero como verán tiene dos librerías, una muy grande de ADN y una gigante de fusión, que nos gusta mucho a los que hacemos sarcomas, porque más de 1.700 fusiones diferentes están representadas entre en estos genes. Hay genes en que se mira solo alteración puntual en una región, hay genes, muy interesante también, que están secuenciados por completo, ¿no? De manera que es, como decíamos antes, una herramienta que tiene todos los genes relevantes y que a cada uno, mutación, amplificación o fusión, le da lo suyo, su tipo de alteración. Esto es simplemente para que vean que al séptimo día uno puede tener los datos necesarios para hacer el informe clínico. Hablando con nuestros compañeros patólogos, por supuesto, esto es una cosa en la que voy a incidir mucho, la multidisciplinaridad de los equipos. Se acabó eso de trabajar cada uno en su cancha y en su sitio sin rozarse con los demás compañeros. Se selecciona un tumor que idealmente tenga, o un tejido que idealmente tenga más de 50% de tumor. Se estima la cantidad total para intentar salir con una librería por encima de 50 nanogramos. Si hay menos, pues la hacemos con menos. Luego hay aproximadamente 3 días de wet lab en el laboratorio y al cabo de la semana uno debería estar en situación de informar. Miren, nosotros llevamos con una relación de cariño y de colaboración con el Hospital Universitario de Cruces por muchos motivos, uno de ellos geográfico, trabajamos muy cerca, muchas veces compartimos pacientes y otros recursos, tenemos, como les digo, una trayectoria de investigación y de asistencia conjunta. Y esto también es lo que nos ha hecho analizar los casos en conjunto, los del Hospital de Cruces y los de la Clínica Universidad de Navarra. Llevamos una serie de más de 200 casos analizados con esta plataforma. Les presento aquí una serie de sarcomas, lo suficientemente grande para ser representativa, como verán, en que tenemos un 40% de osteosarcomas, un 25% de Ewing, un 18% de rhabdos y de otros tumores, que si ustedes se fijan aquí, los verdes, que son rhabdos, presentan fusiones, que son patognomónicas de esos tumores, pero el resto del batiburrillo de los sarcomas presenta otras alteraciones. ¿Cuáles? Pues las que ya nos había dicho Sanjud que iban a estar: TP53, genes clásicos de cáncer, el control del ciclo celular, el complejo SUI-SNF en los teratoides rhabdoides. Es decir, tenemos lo que esperábamos. Es más, tenemos un conjunto de fusiones que son también clásicas en genes, por ejemplo, de rhabdos alveolares, otros genes interesantes que vamos a ver, y las amplificaciones también están en genes que sabemos que se amplifican, es decir, MYC, los receptores de fibroblastos, que están todos aquí, PDGFR-alfa y KIT, es decir, genes que clásicamente se amplifican. Por tanto, ¿cuál es el valor de esta cohorte en la que únicamente hemos visto aquello que esperábamos? Pues miren, el valor de la cohorte es cuando uno trae estos resultados generales
a la tierra concreta de cada uno de sus pacientes. Porque estos datos, como les decía al principio, tienen valor diagnóstico. En esta cohorte de 59 sarcomas, 11 pacientes venían con un diagnóstico casi definitivo, pero sin poder establecer definitivo por el patólogo con una sospecha que fue certificada después del panel. Es más, en 9 pacientes que venían con un diagnóstico, por ejemplo, muy interesante que era un caso que venía con un sarcoma de Ewing como diagnóstico, porque traía este gen, que es el gen clásico de la fusión del sarcoma de Ewing, ellos veían en FISH que estaba reordenado, pero no veían con quién, por tanto lo dan como sarcoma de Ewing. Y sin embargo, es un tumor que al estar traslocado EWSR1 con este gen, eso es un diagnóstico de una enfermedad que se llama histiocytoma fibroso angiomatoide. Esta fusión es igualmente patognomónica, es decir, que una vez que uno pone la alteración genética concreta, puede poner un diagnóstico definitivo. Esto, como muchas personas de la audiencia sabrán mejor que yo, mucho mejor, es muy importante para los tumores de células redondas y pequeñas, cuyo diagnóstico es enormemente, incluso en grupos en los que participamos patólogos y genetistas, ¿no? Otro valor añadido a estos datos es que tienen valor predictivo. Miren, en los últimos tiempos venimos haciendo muchos ensayos que se llaman basket o ensayos cesto, en que a los pacientes se les randomiza un determinado brazo en función de la alteración genética que tienen. Este es quizás el trial, el ensayo más grande, se llamaba MATCH, porque macheaba a los pacientes a cada uno de los brazos en función de su alteración genética. Lo que no es esta idea, es nueva. Una de las personas que yo más admiro en la oncología pediátrica, que ha fallecido recientemente, bueno, hace unos cuantos años, el doctor Giulio D'Angio, ya decía en el 75 que curar no es suficiente cuando el paciente es un paciente pediátrico, bien, sin morbilidad, de manera que asignar pacientes en función del panorama genético, pues probablemente a Giulio le hubiera parecido muy buena idea, porque recibes un alto rendimiento a una baja toxicidad, a priori. Miren, de nuestra cohorte analizada, todos los que están en azul hubieran podido ir a un brazo de este ensayo, del trial, en función de las alteraciones que nosotros detectamos. Es más, en nuestra España, si no irnos tan lejos, en la base de datos de ensayos clínicos de la SEOP, de la Sociedad Española de Hemato-Oncología Pediátrica, hay abiertos en la actualidad 2 ensayos clínicos que mandan pacientes a diferentes brazos en función de las alteraciones genéticas que tienen. Más ensayos, aparte del MATCH, abiertos son el PREDICT, que están abiertos en Estados Unidos, en Francia el Moscato 2, y no ensayos clínicos, pero sí proyectos de investigación que randomizan o meten a los pacientes a nuevas terapias en función de sus alteraciones genéticas, son el COMPASS, que está abierto en Alemania, por lo que yo sé, y el ICER2, que está en el Prinses Máxima en Holanda, ¿no? Es decir, cada vez tenemos un conocimiento más profundo y, por tanto, un tratamiento más ajustado de estos pacientes. Aquí les pongo un caso simplemente para que vean visualmente cómo se ve esto, de un paciente, de una niña con un tumor cerebral del Hospital de Cruces, en segunda recaída venía, y en esta niña fue aislada esta suerte de reordenamiento en que ven aquí toda esta parte, viene de ML4, cuando la lanzas contra genoma te dice aquí tienes ML4, pero desde el lugar de la bisagra, a partir de aquí, esta secuencia ya es NTRK3. Las fusiones de NTRK3 con este partner y con otros son subsidiarias de tratamiento con larotrectinib o entrectinib, que son inhibidores selectivos de la fusión, y esa niña fue recibida en un ensayo clínico en el Hospital de la Vall d'Hebron a través de la plataforma ECLIMS-EOP de la que les he mencionado. Muy importante para los que hacemos genética clínica, las variantes que identificamos muchas veces no están en el tumor, están en el paciente que tiene el tumor y son alteraciones germinales. Este es un caso que no por obvio es menos interesante, de una niña nuestra de Pamplona con una neurofibromatosis 1 que hizo un neurofibrosarcoma. Y cuando analizamos el tumor, tenía, entre otras cosas, que le pueden valer para tratarse, tenía una alteración de NF1, como ven aquí, en la práctica totalidad de las lecturas. ¿Por qué? Porque este supresor tumoral ya tenía una copia mutada en la niña y la segunda copia, probablemente por deleción, fue alterada en el tumor, dando un doble hito del que nos hablaba Knudson, y todas las lecturas están aquí alteradas. ¿Esto es relevante, las alteraciones germinales?
Pues sí que lo es. En este proyecto tan grande, el Memorial Sloan Kettering, concluyen que hasta el 20% de los en muchos osteosarcomas, en rhabdos, bueno, en algunos tumores es que, como les he enseñado, es claramente seguro que van a tener una mutación germinal, pero en muchos tumores tienen alteraciones germinales y recientemente se ha postulado en papers bastante buenos que los estudios somáticos nos tienen que permitir rastrear mutaciones germinales. Es decir, si yo me encuentro una mutación, aunque esté analizando el tumor, pero si la mutación que tengo la tengo una clonalidad que me habla de heterocigosis, mitad mutado, mitad nativo, y ese paciente tiene una clínica congruente, yo debo hablar con esa familia y ese paciente, hacer asesoramiento genético, validar la mutación somática en sangre periférica y meter a ese paciente en una unidad ya de alto riesgo. No me quiero extender más, 2 últimas diapositivas en que me gustaría recapitular un poco las cosas que tenemos pendientes. Esto no es perfecto ni se acerca aún a serlo. Cuanto más secuencia uno, más variantes de significado clínico incierto se encuentra. Incluso las que sí que sabe que son patogénicas, el significado clínico, la relevancia de esa variante es difícil de establecer. Las deleciones las tenemos mal anotadas. Hay tumores que son muy difíciles de analizar. Las lesiones óseas procedentes de los osteosarcomas son enormemente complejas si han sido previamente decalcificadas. Ojo a lo que les he dicho, que te puedes encontrar síndromes de predisposición hereditaria en muchos niños en que estás analizando el tumor. Y otra cosa, el último punto de esta diapo en la que me gustaría incidir es la necesidad de colaboración. En las conclusiones de la charla me gustaría que se llevaran esta diapo. Lo primero que les decía, ya uno no puede hacer lo suyo sin hablar con el resto de tus compañeros. Los clínicos de diferentes especialidades, los patólogos, los genetistas, los técnicos que hacen los procedimientos deben hablar dentro de los grupos para concluir qué es lo mejor para tu paciente y tratar las cosas que están no resueltas para intentar resolverlas entre todos. Tiene que haber en España, no somos lo suficientemente grandes para cada uno, ni lo suficientemente buenos para cada uno hacer lo suyo, a través de la SEOP, que es la plataforma, digamos, ¿no?, que nos centraliza y nos une a todos, deberían, y ya se está haciendo, iniciando grupos de trabajo que nos permitan aberatar, acelerar, crear expertise, es decir, formarnos los unos a los otros y mejorar la calidad del servicio que estamos dando y a nuestra vez formar a otros que vienen detrás o que ya están ahí. Esto puede no parecerles en este momento de la oncología pediátrica café para todos. Puede no serlo, pero desde luego hay escenarios concretos y casos clínicos en que el beneficio de la secuenciación genómica, incluso más grande de lo que yo les he enseñado, es indudable y hay que hacerla sin dudar. Si uno no tiene los recursos, que lo secuencien en otro centro. Una cosa que a nosotros nos ha pasado es que la investigación tira del diagnóstico o el diagnóstico tira de la investigación y cuando uno genera los recursos humanos y técnicos para hacer esto, la investigación clínica, la básica y la translacional mejoran en el entorno del conocimiento genómico. El último mensaje que les quiero dejar, también lo dijo el fundador del Judas, de Sant Just, que dijo que ningún niño se debería morir en el albor de la vida. Y eso es un débito que las personas que trabajamos en el cáncer infantil, desde luego, pero de la sociedad en general y de los gobiernos en concreto, es un débito para con los pacientes que tienen cáncer infantil, de manera que cada uno tenemos que hacer nuestra cuota en el trabajo. Me despido sin más, dándole las gracias por la atención y decirles pues que no sé si he ido muy rápido, suelo ser una habladora rápida y que estoy a su disposición para lo que quieran discutir a continuación. Pues muchísimas gracias, Ana. Muy interesante tu presentación. A los miembros del público, si tienen alguna pregunta, pueden solicitar entrar con el botón azul arriba a la derecha para entrar, hacer alguna pregunta, algún comentario a la doctora Patiño. Todo clarísimo. Pueden formular alguna pregunta a través del chat, si lo prefieren. Aquí. Mira, vamos a darle paso a Nuria Queralt. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, Ana, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes. Gracias por tu intervención, como siempre.
¿Me oís? ¿Sí? Sí, sí. Perfectamente. Vale, perfecto. Perfectamente. Yo tenía una pregunta para Ana. En relación a lo que has comentado de la importancia de estar coordinados y de colaborar con diferentes centros, ¿sabes de algún proyecto, de algún programa, aparte del que tú has propuesto hacia la SEOP, de colaboración entre diferentes centros a nivel estatal para poder establecer esta colaboración entre vosotros? Gracias, Ana, por tu charla, como siempre, muy interesante. Gracias, Nuria. Bueno, nosotros, es que muchos de nosotros trabajamos en grupos. Yo, por lo menos en mi experiencia personal, tengo varias experiencias, ¿no? La primera es la que ya he mostrado, que es en el grupo liderado con la doctora Itziar Cruces, nosotros hemos establecido esta colaboración no por nada en concreto, sino porque las necesidades no resueltas que nosotros teníamos, eso nos enriquecía las dos cosas, abarataba los costes para las dos instituciones, el expertise para el análisis de los tumores y la interpretación de las variantes no es tan fácil de hacer, de manera que nos acabamos formando los unos a los otros y, bueno, fue una estrategia de ganar para todos, ¿no? Esta es la experiencia que yo tengo, la tengo con otros hospitales, desde luego, trabajamos mucho, afortunadamente, con otros hospitales, de forma reglada, dentro de la Sociedad de Hemato-Oncología Pediátrica, de la SEOP, y de otras sociedades también, hay diversas iniciativas para grupos de trabajo, por ejemplo, en los tumores cerebrales, los que pertenecemos de los tumores cerebrales, pues trabajamos dentro de un grupo que es el grupo de terapias biológicas de los cerebrales, que nos dedicamos a esto. Dentro también de la Sociedad Española de Oncología Pediátrica hay un grupo que somos como el grupo de medicina personalizada, que somos una especie de tumor board, pero multiinstitucional, que nos reunimos todos, bueno, los martes, un martes al mes, ¿no? Para presentar los casos. En los cerebrales que nos coordina Álvaro Lasaleta, estamos en contacto con los de Sant Just para ver sus casos, ¿no? Yo creo que todos a nivel de todo nuestro país, o por lo menos de los centros públicos y privados, trabajamos en el entorno del paciente con cáncer infantil, estamos todos coordinados en los mismos esfuerzos, por lo que es una realidad, es que no todos los centros, debido a la epidemiología de estos tumores, el número suficiente de casos para poder, ¿no? Javier, muchas gracias, Ana. Javier hace una pregunta. Darme las gracias a ti, yo devolvértelas. Muchas gracias. ¿Qué parte del riesgo del cáncer infantil y qué parte se lleva la epigenética? Se lleva una parte muy importante. Cada vez empezamos más a conocer la proporción de importancia que tiene la epigenética, sobre todo en los tumores cerebrales y también en los sarcomas. La epigenética tiene también una parte muy relevante en el manejo de la terapia, es decir, hay determinados tipos de tratamientos que se ponen o no en función de la presencia de metilación en regiones promotoras, por ejemplo, de los genes, de manera que también tienen valor. Y desde luego la epigenética tiene un valor muy importante para la clasificación de los sarcomas. A la hora de tratar, o como valor predictivo, cada vez entendiendo mejor. En el cáncer infantil tiene importancia, en la de los adultos tiene menos. Afortunadamente, la del cáncer infantil bastante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No tengo cámara, lo siento, no me veis, no tengo cámara. Pero te escuchamos. Felicitarte. Vale, estupendo. Felicitarte también por la presentación. Quería preguntarte, estos paneles llevan, sobre todo estás testando fusiones que son conocidas, porque son primers que tú pones en regiones conocidas, pero cada vez están surgiendo más fusiones que se desconocen todavía cuál es el partner, a lo mejor hay genes más promiscuos que otros, etcétera. ¿Cómo ves este tema en relación al diagnóstico? ¿Cómo está avanzando en relación al
a poder diagnosticar y encontrar esas fusiones desconocidas que cada vez están surgiendo más, ¿no? Sobre todo, a lo mejor en tumores de bajo grado, tumores del sistema nervioso central, están surgiendo muchísimas fusiones nuevas que a lo mejor se dan en casos, se dan esporádicamente. O sea, las fusiones por sí no son frecuentes, pero sí algunos de los genes implicados, pero como no los tenemos metidos en el panel, no los encontramos. No los vemos, efectivamente. ¿Cómo ves el desarrollo de esto? Yo os he contado una de las múltiples herramientas que hay para hacer esto y ya comentaba en la charla que esto no solo es una posibilidad buena, la verdad, y rápida, y que tiene la mayor parte de la información que podemos orientar clínicamente de forma fácil, pero sí que es verdad que, como has dicho, la tecnología en la que se basa es amplicones, de manera que las fusiones las vemos desde RNA, no desde DNA, con lo cual tiene las limitaciones inherentes a los amplicones, como tú muy bien has dicho, y partiendo de RNA, que ya ves la bisagra, digamos, hecha. Y yo creo que cada vez hay más iniciativas respecto al discovery en los grupos que efectivamente trabajan con tumores en los que disponen de material genético, que esa es otra limitación, y que pueden hacer exoma completo o RNA completo, digamos, transcriptoma, y cada vez estamos viendo o secuenciando, tanto desde DNA como desde RNA, más fusiones nuevas, ¿no? Esto yo creo que en la cancha de la investigación cada vez lo tenemos más, de hecho cada vez son más los grupos grandes de hospitales de Barcelona y Madrid, por ejemplo, que ya presentan en las sesiones este tipo de casos de que a través de un partner conocido he pillado al amigo desconocido y ahora tengo una fusión nueva, y yo creo que esto desde luego va a estar en un par de años quizá en la rutina asistencial. Que hoy es más rápido y más seguro separar lo que es el discovery de lo que es el diagnóstico, digamos, ¿no? En mi experiencia. Vale. Muchas veces vamos limitados también por el tipo de tejido que tenemos para trabajar, ¿no? Está nuestra presidenta. Ana, sí. Buenas tardes. Ana, siempre es un placer escucharte y aprender tanto de ti. Solamente por matizar alguna cosita de lo que has comentado, porque es muy reciente. Efectivamente, como tú muy bien has contado, hasta ahora, con muchísima buena voluntad, ha habido esta colaboración entre centros para realizar los estudios moleculares tan complejos que tú has contado. Y quizá tenemos que recordar la oportunidad que supone en este momento que desde el Ministerio se ha creado un grupo de trabajo de cartera genómica de cara a incorporar en la cartera asistencial el estudio de los paneles y también de los tumores pediátricos y nosotros, como tú sabes, desde la sociedad, pues también tenemos un representante y esto es un avance en el sentido de que ya no va a ser una cuestión de buena voluntad el que los niños se estudien especialmente en situaciones de recaída o tumores complejos, sino que va a formar parte de nuestra forma de trabajar de forma sistemática. Y yo creo que ahí nos tenemos que felicitar y nos tenemos que alegrar de que desde la oncohematología pediátrica podamos estar en la gestación de este grupo de trabajo y conseguir que estos paneles pues, se hagan extensivos para todos los niños. Como tú bien has dicho, no tiene mucho sentido el pensar que todos los centros pueden hacer todo, sino que tenemos que establecer redes de colaboración y sobre todo aprovechando la experiencia como puede ser tu centro y otros centros. Pero nada, sobre todo darte las gracias por la exposición. Muchas gracias. Gracias. Yo, si me lo permites, Ana, al hilo de tu intervención, decir que, aparte de que obviamente es verdad como lo expresa Ana, que haya centros, esta iniciativa, ¿no?, que centralice el análisis de los tumores, sino que incluso estudios en diferentes centros, la capacidad que tienen los grupos colaborativos dentro de la SEOP de haya sido donde haya sido analizado ese tumor, ir de forma colaborativa cómo seguir. Ahora que tenemos información, cómo puedo tratar a ese paciente, dónde crees que va a estar mejor tratado, es decir, se haga el estudio genético, que la idea es centralizada por todos esos motivos que estaban aquí, y es lo que se va a hacer, como nos ha dicho Ana,
tener grupos en los que se puedan discutir esas alteraciones genéticas de las que todos sabemos poco en la actualidad, y es el saber común el que enriquece la discusión, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ana. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pueden continuar en este espacio el tiempo que quieran. Pueden hacer más preguntas a Ana, se pueden extender. Yo de momento los dejo en esta sala y nada, Ana, de nuevo, muchísimas gracias por tu exposición que ha sido realmente brillante. Muchas gracias. Gracias a todos.